tal? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estáis? Queda poco para Betania, ¿eh? Estoy así un poco celoso, pero bueno, no mucho. Porque el domingo pasado, cuando compartió Juan Carlos aquí, Elías dijo que Juan Carlos era el Quijote. Digo, madre mía. Luego dijo que Alberto era Frodo del Señor de los Anillos. Y yo dije, ya no puedo ser Sancho Panza, porque ya por mi apellido ya no lo tengo. No ha colado el chiste, de verdad, ¿eh? No, qué malo soy contando chistes. No pasa nada. Bueno, no vengo a contar chistes. Vamos a orar un momento, ¿vale? Señor, gracias esta mañana porque te las mereces y eres digno de confianza. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias. Estamos aquí delante, de frente a tu palabra, a tu presencia, a tu cruz. Redargúyenos, háblanos, confróntanos, bendícenos, trae respuestas a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si alguien me puede traer una botella de agua, gracias. Pues hace casi un mes estuvimos compartiendo aquí y hablamos sobre la gratitud, ¿no? Aquel hombre que de los 10 leprosos volvió y fue directamente y después de clamar con gratitud desde las entrañas de dentro, dijo que tuviera, no solo él, sino los otros 9 también, tuviera misericordia de él, de su estado, de su vida, de lo que estaba viviendo, pasando en las circunstancias. Y Cristo le dijo ir y mostraros a los sacerdotes, y en el camino ellos se sanaron y solo uno volvió y en gratitud se postró a los pies de Cristo y le dio las gracias a alta voz, gritando de rodillas. Y él obtuvo no solamente la sanidad, sino también la salvación, un doble regalo. Y estuvimos hablando sobre eso, sobre la gratitud y también las consecuencias de la gratitud que nos llevan hacia el compromiso, hacia el ya no ser mucho más nosotros, sino que sea Cristo en nosotros, sino que Cristo viva en mí. Y yo quiero compartir hoy una historia que, aunque parezca diferente, es casi está a orden del día en el año 2017 y en este tiempo que vivimos tan tecnológico, tan informativo, tan directamente, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero que me acompañen, por favor, desde el versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el 4 hasta el 18. Si no llegas a encontrarlo en tu Biblia, puedes seguirlo a través de las pantallas. Dice así, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horet, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió:
He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. He leído algo que yo creo que todos aquí, la gran mayoría, por no poner un porcentaje, conocen el texto. Conocen esta parte en la cual Elías está dentro de un conflicto, tiene un conflicto interior. ¿Qué pasó a Elías? Quería morirse. Versículo 4 dijo, delante así a voz plena, como cuando muchas veces lo decimos nosotros, basta ya, estoy harto, estoy hasta las narices, quítame la vida, no quiero continuar de esta forma, en estas mismas batallas, siempre lo mismo, siempre continuando con esta historia. Y es que si nos remontamos a capítulos anteriores, versículos anteriores, lo que había ocurrido en Israel es que se habían dividido dos reinos, el del norte y el del sur, junto donde estaba el templo y donde estaba el reino de Judá. Y él estaba en el del norte, donde estaba Acaz como rey, y este era un poquito sanguinario, bastante por no decirlo, aún así con Jezael. Y Elías se enfrentó a Acaz. En el capítulo anterior, versículo 18, le llegó y le dijo así, pero a las buenas. Primero le dijo Dios en el versículo 1, vino palabra a Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acaz y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y más adelante él buscó, lo vio, intentó hablar con él, hasta que su siervo, que era un temeroso del Señor, pudo decirle, te está buscando Elías, Acaz, y llegó el encuentro en el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrar con Acaz y le dio el aviso, y Acaz vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acaz vio a Elías, versículo 17, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Un rey diciéndole a un profeta eso, cuando ya había matado a un montón de profetas de la casa del Señor.
¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, Acaz, tú y tu casa, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Este hombre tenía confrontación, tenía valentía, tenía fuerza, y su fuerza no radicaba en él. Era un hombre que se adelantaba. Oye, cuidado, Dios me ha dicho, ves y habla con Acaz. Y él fue y habló con Acaz y le dijo además, envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen a la mesa de Jezael. Y entonces Acaz, después de este desafío con Elías, los convocó, versículo 20. Y el 21, Elías se acercó y le dijo a todo el pueblo que estaba allí presente junto con los profetas y junto con Acaz y sus soldados: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estáis siempre con el pie en un sitio y el pie en otro? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y todos estaban en silencio. Dice la Biblia que no respondieron ni palabra, y todos calladitos. También el rey de Acaz calladito. Pero ocurrió que escogieron un buey, lo trocearon, hicieron... Toda la historia lo sabéis vosotros. Hasta que al final Elías, con una gran ironía, les decía, sí, daros más fuerte, gritad, vuestro Dios no se os oye. Estaba cargado de humor y de ironía Elías, un hombre seguro de lo que decía. Y aún así, pues no ocurrió nada con los profetas de Baal, no sucedió nada, no hubo nada de nada. Y fue el turno de Elías y clamó por fuego del cielo y el holocausto se quemó, el buey se quemó. Y al final del todo, lo que ocurrió es que el rey, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, coger a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Entonces Elías dijo a Acaz, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acaz subió y corrió a beber. Elías subió al monte Carmelo y postándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y pidió a su criado, sube, mira a ver si hay algo. No. Y por 7 veces el criado subió hasta que vio de lejos una nube pequeña que venía cuando el cielo era totalmente despejado. Y entonces le dijo Elías a Acaz, y él le dijo, ve y di a Acaz, unce tu carro y desciende porque la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subió Acaz y vino a Jezreel. Pero denoto en el último versículo, en el 46, algo tan importante que me llenaría de fuerza día y noche. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acaz hasta llegar a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías. Elías sentía eso, sentía que Dios estaba con él. Y dice que él corrió, ciñó sus lomos, se arregló bien el cinto y corrió delante del carro del rey de Acaz hasta que llegaron a ver a Jezreel, que es la reina. Y entonces sucedió que Acaz contó todo lo que había ocurrido, y es que Jezabel tenía un poquito en estima a todos estos profetas. No sé si por economía o por cualquier otra cosa, pero los tenía de muy buena estima y estaban comiendo en su mesa. Y versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el versículo 3 dice que viendo, y repito esta palabra, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y es lo que hemos leído después, versículo 4 en adelante.
¿Qué pasó? Una mujer amenazó a Elías y vio en peligro su vida y se escapó. ¡Qué contraste! Victoria y derrota en sí mismo. Muchos de todos los que estamos aquí podemos levantar las manos en el mismo lugar que Elías. Victoria, en algunas ocasiones, derrota en nosotros mismos. Momentos en que Dios nos ha bendecido, sabíamos que está con nosotros, que es grande y poderoso, y en algunas ocasiones nos sentimos más pequeños y más gusanos que nadie y derrotados. Este hombre tenía muy claro y marcado el sentido del deber para el reino de Dios, pero vio. Y es que a veces es donde enfocamos nuestra mirada. Vio. Enfocamos la mirada hacia el peligro, hacia lo que va a ocurrir, hacia lo que me puede pasar, hacia lo que viene, hacia lo que inminentemente va a acaecer, lo que sucederá. Y le doy por cierto que va a pasar eso, encima dándole la razón al ver que eso es mucho más grande que cualquier otra cosa, y escapo y huyo por salvar mi vida. Elías llega a un punto en que, en esa circunstancia, tal vez se encontraba ya harto de tantos problemas, de tantas pequeñeces o de tan grandilocuentes palabras amenazadoras. Tal punto que quería morir. Basta ya, dijo, no puedo más. Tantos problemas, ya estoy cansado de este y el otro que se pelean por aquello y por lo demás allá. Estoy agotado. Siempre son estas pequeñeces los mismos problemas. Siempre las mismas quejas. Y en el momento en que te rodean las circunstancias y se te hacen más fuertes, te vienes más pequeño, te vienes más abajo. Y no sé, pero he oído muchas veces a personas, a compañeros, amigos míos, que entre las dificultades, entre las adversaciones, entre lo que viene en contra de nosotros, se nos como llena el saco de tantas historias para no dormir, en las cuales damos más precedencia a los problemas que al estado en el que nos encontramos nosotros mismos. Porque vemos más de lo que tendríamos que ver y no vemos aquello que tendríamos que ver. Yo quiero, dije hace un mes, yo quiero ser aquel uno que vuelve para dar gracias a Dios. Yo quiero ser de aquellos que no escapan del conflicto, sino corriendo al conflicto dice, correr, poneros a salvo, porque muchas personas vienen contando sus conflictos, sus vidas, sus cuestiones, sus momentos difíciles y cuentan tal vez que la culpa no es de ellos, tal vez que en la vida cristiana pues tenemos problemas con otras personas, que si tal vez aquel me hizo aquel, que si tal vez aquella persona me hizo aquella cuestión y parece que nos cargamos de todos los problemas de los demás y es nuestra justificación para no amar, para no perdonar, para no escuchar, para no dar la gracia que hemos recibido, para no andar la milla extra que casi nos están gritando. ¡Socorro! ¡Ayuda! Me impactó un vídeo ayer que me mandaron de Italia, en el cual lo han mandado algunos amigos, y ese vídeo me impacta porque el 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas tuvieron el ataque terrorista, dice que los bomberos, la policía y toda la gente que estaba encargada de la seguridad de las personas no fueron
a esconderse. Si recordáis algunas imágenes, todos estaban llenos de polvo blanco. Muchos de ellos no salieron del conflicto, fueron corriendo hacia las Torres Gemelas, gritándole a los demás: ¡correr, salir fuera, salvar vuestra vida! ¡Salir corriendo! ¡Venga! No eludieron su responsabilidad, aún a riesgo de su propia vida. Salieron corriendo hacia las Torres Gemelas, sabiendo que podían perder su vida, para que otros se salvaran. Muchas veces en los conflictos nosotros tendemos más a salvarnos la vida. Yo me voy, porque me conozco. Y también en la vida cristiana tenemos el grado de responsabilidad delante de los demás, que cuando vienen a contarnos su estado de crisis, que es debido a tal persona, a tal herencia, a tal circunstancia, a tal hijo, y aún a pesar de correr peligro por nuestras vidas, tenemos que gritarles y confrontarles con su pecado, con su falta de amor, con su egoísmo, con los chismes. No, yo te lo digo para que ores. Pero tenemos que tener ese sentido de responsabilidad, de confrontar, de amar y de ir hacia el peligro, aunque otra vez posiblemente no quieran escuchar tu voz. No tiene que haber buenas palabras, porque realmente el que ama al amigo es como un hermano en tiempos de dificultad. ¿Y qué te dice el hermano? Te dice las cosas claras. Y nosotros no tenemos que tener buenas palabras. Tenemos que tener las palabras justas que llevan a la cruz, a morir por nosotros mismos, a nosotros mismos, a nuestro yo. Las palabras justas y correctas a llevar, a confrontar su estado, su vacío, su necesidad, su falta. En la Iglesia tenemos que enfocalizar más que nunca más en la cruz, en la sangre de Cristo, y no en las personas. Cristo tiene que ser glorificado y no las personas. Por eso el versículo 5 al versículo 8, me encanta esta parte. ¿Sabes por qué? Porque es el mayor acto de amor que sucede siempre cuando no somos capaces de ir a la cruz, cuando no somos capaces de postrarnos ante Dios, cuando no somos capaces de buscarle y pedirle ayuda, cuando no somos capaces ni de dirigirnos a Él. Cuando huimos, escapamos. El mayor acto de amor es Dios viniendo a nuestro encuentro. Dios viniendo hacia nosotros. Él quería morirse. Pero Cristo mandó un ángel y le dije: come y bebe. Qué acto de amor, prepararle la comida a alguien que no quiere saber nada de nada ahora. Quítame la vida. Yo puedo testificar y puedo decir que en muchas ocasiones me ha pasado como a Elías. No soy ni mejor ni peor que vosotros. Soy, como dice Elías, adámico, en el cual muchas veces, por lo que pueda ocurrir, se sube demasiado mi perspectiva de lo que veo, en pocas palabras, mi yo. Y al subirse mi perspectiva del yo, veo cómo puedo caminar, cómo puedo resolver las situaciones, cómo puedo hacer las cosas, lo que me indigna y lo que no me indigna, y de repente ocurre que
queriendo tener razón en las cosas, que tal vez entendiendo que lo que otros quieren decir es tal vez ignorante, y quiero imponer la razón, y al final lo que quiero imponer es mi yo. Y cracks, las piernas se quiebran. Y viene este estado depresivo en el que ya no tu yo está por encima de ti, sino tu estima está mucho más por debajo de ti. Cuando el yo no está encima de ti, viene una perspectiva mucho más decadente en la cual no quieres saber nada, ni de nadie. Pero Dios viniendo a nuestro socorro, Dios viniendo a nuestro encuentro. ¿Recuerdan el versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo sin que nadie se lo pidiera. Dio. Mayor acto de amor que ese, increíble. Él les dijo a sus discípulos, Juan 15, versículo 15 y 16, ya no me llaméis, no os voy a llamar siervos, sino os voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os llamaré amigos, porque no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo fui delante, os elegí a vosotros. Y me toca mucho saber que Dios se presenta en los momentos más conflictivos y los peores de nuestra vida sin ser invitado. Pero se presenta con un regalo que es más allá de una comida, que es una gracia sublime que no hace otra cosa que nos ama a pesar del estado en que nos encontremos. Más adelante, después de comer Elías por 2 veces, se levantó y dice que fue hacia el monte Orez y estuvo 40 días y 40 noches. La distancia eran 240 kilómetros. 240 kilómetros aproximados. Dividido entre 40 sale a 6 kilómetros. Si andas 6 kilómetros más o menos a una velocidad normal, los puedes hacer a un paso alegre, los puedes hacer en 1 hora y 10 minutos, más o menos. Si los haces muy deprisa, puedes hacerlos en 54 minutos, más o menos. Entendiendo las circunstancias del desierto y los problemas que había, que no había muchas cosas pavimentadas o asfaltadas, probablemente que 6 kilómetros en 3 horas fácilmente se podrían realizar. Pero de 3 hasta 24 son 21 horas en las cuales hay un silencio. Terrible. Elías no dice nada, no viene reflejado nada de lo que pasa. Concluye su camino, tal vez un día más, tal vez otro día menos. Pero ¿qué nos pasa siempre que entramos en una dificultad en el que nuestro yo no es el protagonista y le damos a la cacerola? Aquí en español se diría a la olla. Es como si tuviéramos el tapón de la Express y daría vueltas. Versículo 9. Llegó y se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando él pasó la noche allí en la misma cueva, Dios se dirigió a él y le hizo una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Si escucharas esa pregunta tú, ¿qué sacarías? Si yo me sentara al lado de Ruth y ahora mismo le diría, ¿qué haces aquí, Ruth? Es porque estaría al lado, en el mismo lugar, en el mismo sitio. ¿Qué haces aquí?
Elías. Y Elías respondió, yo me he puesto en el lugar de Elías, no lo sé, pero si hubiera sido yo, hubiera respondido todo aquello que hubiera ido pensando durante 40 días en tantos silencios de qué responder, qué excusa aplicar, qué decir, por qué me pasa esto, porque ahora voy a ser confrontado, me van a preguntar, ¿y qué voy a decir? Porque conozco a Jehová de los ejércitos, a Jehová Nisi, el proveedor. Ya me sacó de una, utilizó una viuda para salvarme, estaba a punto también de pasar las canutas, pero utilizó una viuda para salvarme. Y Elías dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando hablas una frase tan larga, cuando tienes multitud de palabras, la Biblia dice que siempre hay, en la multitud de palabras hay pecado. Y sale la realidad de esto. Y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Son dos cuestiones. O aplicar nuestras excusas para justificarnos o morir a nosotros mismos. En nuestra vida aplicamos tantas excusas para salvarnos que supera el porcentaje de tantas veces que morimos a nosotros mismos. Si recuerdas tu vida, recuerdo mi vida y recuerdas las tuyas, cuando peor lo hemos pasado es cuando hemos querido justificar lo injustificable que se podía justificar y con palabras demasiado bonitas y demasiado estrechas en las cuales siempre intentan buscar culpables para salvar a nosotros mismos. Lo que acontece después es que el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Yo hace muchos años tuve un problema. He tenido muchos, pero un problema personal. Tuve un problema de mi carácter. Yo lo alegué a mi ser demasiado joven en la fe, pero tenía un problema en mí. Y reconocí ese problema en mí y en el tiempo de mis vacaciones alguien vino de una provincia lejana, de Salerno, que conocía así poquito y me sugirió algo que realmente significaba comer y beber para ese tiempo. Me dijo, ¿sabes? Yo vengo a aconsejarte una cosa, que hay un señor en unas montañas, en Frosinone, que es una provincia cercana a Roma, que es un apicultor que se dedica a la miel con las abejas, y es un tiempo allí en el cual muchos siervos de Dios, mucha gente que ama a Dios, va y tiene un tiempo especial y tranquilo. Y dije, me toca este tiempo, salir fuera. Y dejé mi tiempo de vacaciones, no lo cogí y me fui esa semana que me tocaba a ese lugar, a Frosinone. Él mismo me llevó con su coche y no tenía escapatoria porque no podía salir ya de allí. Y cuando llegué era un container de estos de las obras donde había una litera, donde había una mesita y donde había un baño. Y él vivía en una casa como a 100 metros más alta, cerca de los panales de abejas. Y tuvimos una pequeña entrevista, me dijo, ¿qué haces aquí? Y digo, pues necesito un tiempo a solas con Dios. Y él me dijo, mira, solamente hay dos reglas. La primera es que a la hora de comer, cuando toquemos la campana hay que venir, y por la mañana hay que venir al devocional. Y yo dije, vengo para buscar por mí mismo las cosas y vale,
y en una parte no quería, pero por otra parte obedecí. Y fue el primer día al devocional y él abrió su Biblia y no decía nada. Y yo abrí mi Biblia y no decía nada. Y me incitó a leer en el silencio y él leyó en el silencio. Y después de 5 o 6 minutos él dijo, ya está. Y fue el tiempo más enriquecedor que tuve en mi vida porque salía, era toda una montaña, no eran pastos verdes, pero era un lugar tranquilo, a solas, no hacía un calor terrible, podía tumbarme, podía orar, podía buscar a Dios, podía morir a mí mismo. Me quebranté, Dios me visitó, Dios tocó mi corazón y volví de otra manera a mis quehaceres que tenía que volver. Es como si realmente tuviera una restauración de lo que pasaba. Pero no muchas veces pasa eso. Elías escuchó, sal fuera. ¿Y salió? No. No salió. No dice que salga, sino que empezaron a ocurrir acontecimientos en los cuales estaba ahí en segunda fila, segunda parte, atendiendo ahí y vio como de que de repente hubo un viento grande, fuerte, que rompía las piedras. Y él ahí, dentro de la cueva, viendo que piedras caían, se rompían, se espacaban, caían rodando, caían ahí. Y de repente, después del viento, empezó como a temblar todo. Se movía, hubo un terremoto físico. No sé si alguna vez has estado en un terremoto, pero se movía todo. La cueva donde estaba él refugiado se movía. Y ni se movió. Y después del terremoto hubo un fuego. Algo espectacular, algo que pasó delante de sus ojos y de su ser. Pero en ninguna de las tres estaba el Señor, ninguna de las tres. Y no sé si muchas veces cuando estamos en estados en los cuales queremos buscar algo que sea un paliativo para nuestra vida, sea un paracetamol para nuestro dolor, o un ibuprofeno para salir adelante, o para pasar este rato, para que el tiempo cambie. Buscamos ir a escuchar a un gran predicador, alguien que pueda, con sus palabras tal vez, ojalá rompa las piedras de mi corazón, rompa todo lo que está endurecido. Y tal vez Dios no busca eso en ti. O quizás, no solamente eso, sino puede ocurrir que te guste un buen concierto de Van Craft o de Hillsong y las luces apagadas y los focos que se mueven para arriba y para abajo y es un gran espectáculo y casi los subwoofers que hay debajo te hacen mover casi, te da aquí bum, 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 bum. Y están tan fuertes los decibelios que te llevan a un estado emocional bueno, pero el Señor no está ahí. Yo conozco la carta más famosa que se ha escrito musicalmente hablando en los años 80 y 90 y que hasta el día de hoy se recuerda. Es la carta de un músico a su exchica. Hablo de una canción no cristiana. La carta escribe y empieza una fecha, el 20 de abril de 1990. Y le dice, hola chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo, no es normal, ¿verdad? Y dice, pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar y me entró la melancolía y te tenía que hablar. Y empieza a escribirle aquellos recuerdos que habían pasado en la campaña del Tumbo, tal. Pero llega un momento que en la canción, que él es un cantante profesional, dice, pues nada, chica, lo dicho, dice algo así como diciendo, pues nada, yo sigo hacia adelante, espero que te vaya muy bien. Dice, la música no me cansa, pero dice, literalmente, pero me encuentro vacío. Hay un cantante de la actualidad que canta canciones de amores, Manuel no sé qué, y dicen, una de sus canciones que la ha buscado, dice, pero estoy vacío. A veces tanta emotividad, tantas cosas, tantas búsquedas en las cuales podemos tener algo diferente en nuestros ojos o en nuestras emociones, nos siguen dejando vacío.
¿Quién ha podido ir al parque de la Warner y ha subido en una de las atracciones, en esa de las barcas, que cuando te llevan por un sitio o por otro y cuando el final es que marcha atrás, ¡fum!, te viene y ¡guay! ¡Wow! ¡Qué guay! ¿No? Pero cuando vas a subir la segunda vez, ya no es lo mismo. Estás vacío. Y es que las emociones no llenan. Buscar lo emotivo, lo sorprendente, lo que te impacte, lo que alimente tus ojos o tu alma, nos llena. Y sucedió esto que me encanta. Versículo 12. Dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La Biblia de las Américas dice que fue un susurro indeleble. Un susurro indeleble. ¿Sabéis lo que es un susurro? Es la expresión fonética que no se puede hacer con las cuerdas vocales. Hola. Te quiero. No se utilizan las cuerdas vocales para un susurro. Se utiliza el aliento. Y cuando te llega un susurro así, ¿a dónde te entra? Hasta dentro. ¿Sabes? Cuando Elías escuchó eso, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo he encontrado en 3 lugares de la Biblia, posiblemente en algún sitio más, 3 momentos en los que Dios dice, sal fuera. El primero de ellos se lo dijo a su amigo Lázaro. Y se lo dijo de una manera a gran voz. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y estaba con su amigo Abraham en la tienda, Abraham quejándose, no tengo descendencia, no tengo hijos, pobrecito de mí. Y dice la palabra que lo sacó afuera y le dijo, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Pues así será tu descendencia, como la arena de la playa. Y ahora llega Elías y le dice, sal fuera. Sal fuera. ¿Sabes? No hay mejor sitio que buscar el tiempo íntimo donde el velo rasgado está y podemos atravesar hacia su presencia y estar en la presencia de Dios. Es el momento de no lamentarnos de nuestras circunstancias, sino ir hacia por ellas. Es el momento de no estar acaparando tal vez demasiado protagonismo, demasiado yo en mí mismo y esperar la catacombe. Es el momento de comenzar a depender de parte de Dios en intimidad. Es el momento de salir afuera, de levantarte media hora antes, de salir ahí a tu terraza donde levantas los ojos y está saliendo el sol y levantas tus manos y a lo mejor no quieres decir nada, solo dices, estoy aquí. Y sabes, es que te llena. O al final del día, después del problema que hayas podido tener, coges y te pones en paz con los demás y te subes arriba a la terraza y levantas tus brazos y levantas tus ojos al cielo y le dices, santo, santo,
eres tú, Señor. Y esperas en Él la salvación. Es el momento de salir afuera. No más cohetes, no más petardos, no más tracas. Es el momento de salir afuera y buscar la intimidad con Dios, donde te restaure, donde se ajuste lo que está dañado, donde puedas expresar en adoración tu gratitud y tu error, donde delante de Él no hay nada escondido ni nada oculto, donde no te queda otra cosa que rendirte. Y como Pedro, a la tercera vez que escucha, me amas, no queda cosa que decir. Tú lo sabes todo. Yo hoy traigo esta palabra de parte de Dios para todos vosotros, aquellos que cierran los ojos por cansancio y prestan atención por deseo, aquellos que tal vez vienen con hambre o porque las circunstancias les traen hasta aquí, o tal vez en el desánimo o en lo ocurrido en sus vidas no queda otra cosa que hacer 240 kilómetros, aún así a la manera que podamos, bajo nuestros pensamientos. Pero traigo esta palabra confrontándote a ti, confrontándome a mí, delante de la cruz, para ver el mayor acto de amor que Dios puede hacer, que aún en tu debilidad, en tu dificultad, en tu amargura, Dios se presenta a ti en un acto de gracia para amarte y decir, ven conmigo, sal fuera. Sal fuera. Sal fuera. Sal fuera aquí conmigo. Y lo que sabéis, lo que ocurrió posteriormente, a Elías le mandó de hacer aquello que tenía que seguir haciendo como profeta de Dios. Le restauró. Le restauró. Si los músicos pueden subir, por favor. Quiero terminar en algo que Pablo hablaba, incluso hablaba de Elías. Antes de que concluya, me he comido una cosa, pero la voy a soltar. La traducción del lenguaje actual en la Biblia habla del versículo 12 de una forma muy diferente. Dice, después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Yo no llego a estar tal vez, no sería capaz de estar repitiendo lo mismo continuamente. Tal vez no soy aquella persona que pueda estar tal vez 2 horas en oración. No sé qué diría, pero sí estar en silencio, escuchando, oyendo, tocándome el aire, mis narices, levantando mis manos, cantando, llorando, alegrándome. Pero no podría estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Pablo dijo a los Corintios en el 2 libro, en el capítulo 12, dijo esto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve,
oye de mí. Y para que las grandezas de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy con menos yo, soy débil, soy fuerte. Estaba escuchando una alabanza en italiano de Sephora Nelson que dice: tu gracia me basta, lo sé. Tu fuerza tendré en mí y la llegaré a tener. Y podré, ce la farò, podré. Pero sabemos que su gracia es lo único que nos basta para seguir otro día más, otra década más, otro tiempo más al servicio de Dios, otro momento mucho más en el cual estamos rendidos a su presencia. La gracia es la demostración de amor. La traducción lenguaje actual dice: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. ¿Escuchas esta mañana esas 2 palabras que te dicen: sal fuera? Ven a verme. Ven a verme. Ven. Mi hijo muchas veces se enfada por cosas. Le digo: ven, vamos a hablar. Ven, yo te escucho. Ven. Mi Padre que está en los cielos, cuando me equivoco, mi Padre no carnal, mi Padre Dios que está en los cielos, que está en mi corazón, que está tan lado, tan cerca de mí. Cuando me empecino, me encabezono, me levanto mucho mi yo. Por su gracia sublime e inefable, me dice lo mismo que a ti hoy: sal fuera. Quiero llenar este vacío que excusas con otras cosas y hacerte victorioso. Vamos a ponernos de pie.